Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Antes aprovechamos unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan por el canal 181 del sistema Sky y también saludamos a las personas que nos están sintonizando a través de la red social Facebook. Recuerde que nos encuentra como noticiero Hechos Más. Esta mañana vamos a hablar de la participación de las mujeres en política y específicamente vamos a hablar del proceso interno que está llevando el Partido Arena para escoger a los candidatos que van a participar en los comicios programados para el 4 de marzo de 2018. Pero pongamos en perspectiva algunos datos. Los partidos políticos se encuentran en pleno proceso interno de elección de candidatos para las elecciones que tendrán lugar el 4 de marzo de 2018. Este proceso lo están desarrollando a través de las primarias, en las que, en teoría, son los militantes los que deciden quiénes buscarán gobiernos municipales o curules legislativos. El Partido Arena ha programado sus primarias para el 23 de julio. La cuenta regresiva para ese proceso ha comenzado. Para los partidos es todo, considerando que actualmente se habla mucho de renovación interna, de relevos generacionales, de participación femenina y de apertura. Para los partidos políticos son tiempos difíciles también porque los sondeos de opinión dicen que están entre las instituciones que los ciudadanos consideran poco confiables. Pero hablemos de elementos claves en la selección de candidatos. Un documento publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que la participación de las mujeres en política es una tarea pendiente en la sociedad salvadoreña. Si bien en los últimos 10 años se ha ganado terreno, aún falta por hacer. Un análisis de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, dice que tanto algunos institutos políticos como algunos instrumentos normativos del ámbito electoral han establecido el principio de discriminación positiva a fin de lograr un incremento en la representación y participación de la mujer en la política y de manera particular en los cargos públicos de elección popular. Esto se recoge, por ejemplo, en los estatutos propios del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Alianza Republicana Nacionalista, Partido de Concertación Nacional, así como en los artículos 22, literal H y 37 de la Ley de Partidos Políticos, que establece que el 30% de los candidatos deben ser mujeres. Con este tema cerramos la semana de entrevistas hablando de mujeres en política. Comenzamos. Bueno, y vamos a saludar a nuestras invitadas de esta mañana de viernes. Primero le damos la bienvenida a Milena Mayorga. Milena, un gusto saludarte y tenerte aquí en Canal 12 nuevamente. Gracias, Manuel. Para mí es un placer y un privilegio estar nuevamente en la que fue mi casa y me siento pues muy honrada de esta invitación. También saludamos a Luz Fonseca, quien también está aspirando a una candidatura a diputada por el Partido Arena. ¿Qué tal, Manuel? Mucho gusto. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente me siento honrada de estar con ustedes acá, con el pueblo salvadoreño, y estoy a sus órdenes. Bueno, hablemos del proceso interno que está llevando adelante el Partido Arena. Las primarias están programadas para el 23 de julio. ¿Cómo han visto ustedes la apertura del partido hacia incorporar, digamos, a nuevas figuras, buscando, digamos, puestos de elección popular? Milena. Bueno, en mi caso, yo puedo decirte que vengo de la sociedad civil y sin duda, pues sí, me encontré con un partido que me abrió las puertas. Soy parte de esa renovación, de esa apertura, de ese cambio que se necesita, no solamente dentro del partido, sino que también el país y la clase política. Si bien uno de los requisitos era ser militante y por lo menos tener 3 años, en mi caso personal, Manuel, en mi juventud, estuve apoyando mucho en mi juventud a candidatos, incluso a la presidencia, a uno de los líderes como es Eduardo Dawison, que en paz descanse, y por eso es que yo tengo incluso fotografías y cartas de recomendación de líderes que han estado en el partido. Si bien mis 3 años de militancia no fueron recientes, pero sí en mi adolescencia. Pero es importante este proceso democrático. Arena ha sido pionero, no solamente porque la ley de partidos lo obligó a ser interna, sino que lo vimos en las candidaturas pasadas, y realmente pues es un ejercicio que si bien se tiene que mejorar en ciertas áreas, pero creo que es muy importante para el país y para el partido. Pero ¿qué piensa, Milena, de que haya, digamos, procesos en los que hay quejas de algunas personas que han buscado participar y que dicen que a priori se les ha descartado? ¿Cómo ven ustedes? Bueno, en mi caso, yo recuerdo que firmé, es decir, una carta jurada frente a un notario que me iba a someter al proceso de elección
y a cada filtro. Entonces yo creo que si uno está consciente de que puede clasificar o no clasificar, es como una entrevista de trabajo, que uno puede ser seleccionado o no. Y sin duda pues hay que ir pasando cada etapa. Nosotros todavía estamos a la espera de ese famoso listado, Manuel, que todavía pues no ha salido a la luz para saber si hemos pasado el filtro y poder ser ya llamadas precandidatas. Entonces yo creo que es lamentable que si tú pues firmaste una carta jurada que te ibas a someter al proceso, ahora estés reclamando del proceso. Pero la carta que dice que no pueden hablar si no quedan o no pueden decir nada respecto, digamos, a quejarse del partido, no. ¿O qué es lo que dice la carta? No, de que nos estamos sometiendo a las reglas y a todas las fases que conlleva esta elección de candidatos. Entonces yo creo que siempre pues hay un descontento, nadie quiere perder. Pero me parece injusto que estés recriminando el partido que te abrió las puertas y que te dio la posibilidad. Ahora bien, Luz, ¿cómo ve usted la participación de la mujer en política? Se habla, bueno, las mujeres son el 52% de la población en El Salvador, por ley se les permite, digamos, la participación o se les exige a los partidos políticos una participación del 30%, pero en sí, usted que busca, pues, digamos, una candidatura a diputada, ¿cómo ve la participación de la mujer política en El Salvador? Me encanta, Manuel. Creo que es importante en este momento en el país que la mujer se empodere. Creo que a través del tiempo hemos estado un poquito más trabajando tras bambalinas, como se dice, educando hijos en la casa, con todo lo que conlleva ser mujer en sí. Pero creo que es el momento de poner todo lo que nosotros hemos aprendido y lo que podemos aportar, porque el país necesita de todos. El país somos todos y necesita de todos. Y las mujeres creo que somos un poquito más aguerridas cuando hacemos algo en lo que confiamos. Ahora bien, hay aspectos importantes de la vida política del país que considero que se deben evaluar. Los últimos sondeos de opinión, por ejemplo, uno publicado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, habla del cansancio de los ciudadanos con la clase política del país. ¿Cómo ven ustedes, Luz, esta situación en la que el ciudadano parece ya no tener tanta confianza como antes en los políticos? A través del tiempo creo que se ha demostrado que el servidor público se le ha olvidado que llegar a servir es exactamente eso. La política es un servicio social, es un servicio público, es un servicio para aquel que cree en nosotros. Se han dado demasiados casos de, al llegar ahí, se les ha olvidado y han llegado a servirse. Entonces hemos perdido credibilidad. Y por eso me encanta esta apertura del partido, aunque tengo 35 años dentro del partido, soy de esas 3.000 firmas de hombres y mujeres valientes que firmamos para que el partido pudiera inscribirse. He aprendido que debemos de dar el todo por el todo. Debemos de ser una nueva generación que vamos a romper todo eso, ese esquema anterior que se ha venido dando. Por eso es que estamos ahora aquí. Ahora bien, digamos, en la última evaluación de la UCA, a la Presidencia de la República le ponen una calificación de 4.79, una de las calificaciones más bajas. ¿Cómo ven ustedes estas realidades a nivel político y que expresan, digamos, en determinado momento el sentir y el pensar del ciudadano? Hay un descontento de la clase política y yo creo que es por eso importante involucrarnos. Porque a mí me preguntan por qué me estoy involucrando y es precisamente porque vemos que estamos en una situación crítica de estancamiento, de polarización. Fíjate que hay un porcentaje que hay que evaluarlo, 30% el voto duro, 40% el descontento, 30% el que quiere emigrar. Más con las políticas ahorita antimigrantes de Donald Trump, creo que ese 30% debe de variar. Tenemos que generar oportunidades, tenemos que generar esperanza para el salvadoreño. Y si bien creo que pues no están contentos con el gobierno actual, creo que es importante que nosotros tomemos esos parámetros y sobre todo veamos ese doble discurso que tienen cuando le están pidiendo una renovación del TPS a Estados Unidos y por el otro lado también pues están diciendo que es un gobierno imperialista, que se mete en los asuntos de otros países. Entonces, ¿en qué quedamos? No podemos realmente tener un doble discurso y tenemos que siempre ver por el salvadoreño. Fíjate que retomando el tema de la participación de la mujer en la política, si bien es cierto que hay una cuota que te hace pues como cierta representatividad dentro de los partidos políticos, creo que también no es muy espontáneo. Creo que la mujer le tiene un poco de temor a participar porque ahora que he ingresado me he encontrado con mucho machismo, mucha rivalidad,
mucho el querer, violencia política incluso en contra de la mujer. ¿En Arena? Y afuera de Arena. Y afuera de Arena. Es decir, en sí, en el entorno para la mujer es mucho más difícil. Mi tesis universitaria la hice la participación de la mujer en la política, y si bien no ha cambiado nada, porque yo me gradué en el 2002, y mira cuánto ha avanzado, más de una década, y realmente pues vemos que no pasamos de ese 30%. Ahora bien, en el último sondeo de opinión que estábamos citando, se pone una calificación de 4.23, en este caso a la Asamblea Legislativa, todavía mucho más baja que al Ejecutivo. ¿Cómo ven ustedes, digamos, el desprestigio para un órgano de Estado tan importante como la Asamblea Legislativa? ¿O qué podrían ustedes cambiar, por ejemplo, de llegar, digamos, en determinado momento a ocupar un curul en ese órgano de Estado? Yo creo que parte del descontento es el hecho de que se vea cómo se manejan las finanzas públicas. Yo creo que los abusos son los que el pueblo está cansado de los abusos. Hemos visto el tema de los seguros médicos, o sea, realmente las pólizas eran demasiado altas, ya no era solamente para pues, poder tener un acceso a médicos, sino que era demasiado alta esa póliza. Vemos los viajes, el exceso de viajes, el exceso de viáticos. Yo creo que el pueblo está cansado porque realmente a todos nos cuesta y nos ha costado ganarnos el pan diario honestamente. Entonces yo creo que sí, no solamente para los diputados, es para el Ejecutivo, para el Judicial, tienen que saber mejor distribuir el dinero que tanto nos cuesta a los salvadoreños aportar a través de los impuestos. Ahora bien, si hablamos de seguros, bueno, el seguro ha sido un tema polémico durante muchísimo tiempo, de una prestación que ha gozado pues la gente que ha llegado a la Asamblea Legislativa, pero digamos, ustedes como parte de Arena renunciarían a ese seguro, porque hasta ahora del partido Arena solo son unos 3 diputados los que han dicho, nosotros no queremos saber nada del seguro médico, y de hecho pues nosotros nos vamos a costear quizás por nuestra propia cuenta nuestros servicios de salud. Pero ¿qué piensan que el resto del partido, por ejemplo, son 35 diputados y que solo sean 3 o 4 los que digan que no quieren el seguro, pero el resto sí? Categóricamente debemos de renunciar a ese seguro. Creo que es suficiente con lo que cada uno recibe y debemos de aportar más. O sea que si le damos un buen rumbo, un buen sentido a los impuestos que se recaudan, creo que podemos sacar adelante al país. Yo creo que el servidor público no debe de olvidarse cuál es su misión, y su misión es sacar adelante este país. Y no podemos llegar y hacer uso de lo que el pueblo necesita. Esos impuestos deben de ser usados en lo que deben de ser usados, para lo que son. Bueno, tenemos ahorita 25 impuestos más, 23 impuestos más, que no se les está dando el rumbo debido. Eso no puede ser ya. Entonces hay cosas, con pequeñas cosas que empecemos a cambiar dentro de la Asamblea, creo que podemos sacar adelante el país, estoy segura de eso. Ahora bien, hablemos de temas puntuales, digamos, que están ocupando las agendas a nivel político y también las agendas a nivel periodístico. ¿Qué piensan ustedes de la lucha contra la corrupción en El Salvador? Milena. Me parece que debe ser férrea, me parece que debe de ser igualitaria, que las instituciones deben de funcionar, y creo que solo así vamos a salir de este estancamiento político y esta polarización. Creo que no es de un bando ni del otro, creo que el que ha hecho abuso y ha metido mano en el dinero del Estado, en el dinero del pueblo, debe de ser juzgado. Y no a priori, sino que a través de un proceso judicial, justo, honesto, equitativo. Y sí creo que necesitamos limpiar y tener a ciudadanos honestos y que hagan uso de ese artículo 72, que se involucren en la política, porque es bien fácil criticar, pero es difícil dar el paso y involucrarse, ya sea en el partido político que sea el de su preferencia, porque por eso El Salvador tiene libertad de pensamiento, libertad de expresión, y es necesario esta renovación. Si vemos, por ejemplo, el FMLN sigue con los mismos actores de hace 25 años que estuvieron participando en el conflicto armado, y no vemos rostros nuevos, simplemente se están reciclando, pasan sus 3 periodos en la Asamblea Legislativa y se reciclan, se van ahora que están en el gobierno, entidades del gobierno. Entonces yo creo que es necesario realmente renovarnos y no taparle a nadie
sus errores. Creo que es importantísimo para poder salir adelante como país. Pero, ¿qué piensan cuando las acusaciones de corrupción apuntan hacia el Partido Arena? Si revisamos, datos recientes indican, bueno, hay dos expresidentes que han estado pues en escándalos de corrupción. Hablamos del expresidente Flores, que murió pues en medio de una investigación, y el caso del expresidente Elías Antonio Saca, pues que está enfrentando un proceso a nivel judicial por casos de corrupción. Y si vemos, vemos quiénes son, digamos, los partidos que los han respaldado, pues ha sido el Partido Arena el que ha estado detrás de estos expresidentes. Claro, es bien difícil hablar de ese tema, pero qué bueno que está realmente siendo investigado. Todavía falta que pase todo su proceso, pero yo creo que eso es un buen mensaje que se le manda a la ciudadanía. Igualmente creo que habría que hablar también del caso de Merino. No hay que blindar a ningún funcionario que está siendo señalado incluso por entidades internacionales o por políticos internacionales. Yo creo que no debe existir, ningún partido político debería de tapar los errores, como te menciono, de corrupción de sus militantes. Ahora bien, Luz, ¿qué piensa usted de la lucha contra la corrupción y del caso con el que pues intervenía Milena? Definitivamente creo que el que comete los errores tiene que pagarlo, venga de donde venga. Pero no creo que en este momento se esté solamente manejando de un lado y no del otro lado. Vemos casos de corrupción tremenda de todos los partidos políticos y no tenemos que centrarnos solo en uno. Creo que el que comete los errores debe de pagarlos. Uno sabe cuando está cometiendo un error, uno sabe por dónde se está yendo y uno es responsable de sus actos. Creo que cada quien tiene que pagar lo que está haciendo mal. Bueno, recientemente el periódico digital El Faro publicaba pues una investigación digamos amplia sobre el uso discrecional de muchos millones que salieron de las arcas del Estado, al menos eso es lo que dicen ellos en esta documentación que presentaban, y hablaban del uso discrecional que hicieron durante administraciones del Partido Arena de lo que se le conocía pues como la partida secreta. ¿Qué piensan ustedes de este tipo de cosas que hasta cierto punto pues se convierten digamos en un punto en contra del partido por el que ustedes están participando? Bueno, es interesante esos documentos de los sobresueldos que han salido y que últimamente están saliendo también de los funcionarios actuales del Ejecutivo, como Gerson Martínez, entre otros. Yo creo que debería ser más transparente, nada debería ser oculto, esas partidas ya no deberían ser secretas. Es mejor reevaluar los salarios que tienen los ministros para que no se dé eso de los sobresueldos. Si bien creo que hay un techo, hay un límite para el salario de las personas que prestan sus servicios a través de los ministerios, en el Ejecutivo, etcétera, creo que sí se debería de reevaluar para que no se dé este tipo de casos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes que continúen con la señal de Canal 12. Todavía tenemos algunos temas que tratar con nuestras invitadas. Nos interesa pues conocer su punto de vista, considerando pues su interés de optar a una candidatura a diputadas para las elecciones del 4 de marzo de 2018. Ya venimos. Hay inscritos 639 aspirantes a candidaturas, divididos en 239 para diputados y 400 para alcalde. En el grupo de precandidatos a sillas edilicias, el departamento de San Salvador, con 19 municipios, es el que mayor número de aspirantes tiene, con 57, seguido de La Libertad, que inscribió a 44 precandidatos. De igual forma, en Arena serán 107 alcaldes y 13 alcaldesas los que buscarán una reelección en sus respectivas alcaldías, destacando a Milagro Navas, actual alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, que competirá por su 11º periodo en dicha municipalidad. De igual forma, José Antonio Martínez, edil de Santiago de la Frontera en Santa Ana, aspiraría a pelear por su 12º periodo. En cuanto a diputados, 32 de los 35 actuales del partido de derecha en pleno legislativo se inscribieron para una reelección, dando paso a un total de 64 hombres y 24 mujeres que competirán por ser elegidos por primera vez para un curul en la Asamblea Legislativa. De todos los inscritos, destaca la ausencia de Milena de Calderón, actual diputada por el departamento de Santa Ana, quien buscará competir por la alcaldía de dicho municipio, así como también la de Ana Vilma de Escobar, quien confirmó que no buscará una reelección como parlamentaria. Con estos datos del proceso interno de Arena, continuamos con la entrevista de este viernes.
Bueno, en la entrevista de este viernes, aquí en Hechos AM de Canal 2, estamos conversando con Milena Mayorga y con Luz Fonseca. Ellas están aspirando a una candidatura para participar en las elecciones del 4 de marzo de 2018. Y estamos examinando algunos temas que están en la agenda nacional y que están en manos de la Asamblea Legislativa actualmente. Hay un punto en específico que me gustaría conocer la opinión de ustedes, y es que se está analizando en la Asamblea Legislativa el tema de la interrupción de los embarazos en casos específicos, como lo planteó en octubre. Se presentó una pieza de correspondencia para que se retomara esta discusión. ¿Qué piensan ustedes de que en El Salvador la legislación no permita o no haya excepciones para interrumpir el embarazo en determinado momento, esté en peligro la vida de la madre o se sepa que la vida del feto es inviable? ¿Qué piensan ustedes, Luz? Pues yo creo que Dios no se equivoca. Y yo creo que Dios no le va a mandar nunca a nadie algo que no deba de ser. Yo estoy totalmente en contra del aborto. Jamás voy sea como sea, venga como venga, jamás voy a hacer algo en contra de un ser indefenso. Estoy totalmente en desacuerdo de eso. Milena. Sí, en mi caso yo también, y creo que es parte de lo que creemos en Arena. Creemos en la vida, en la familia, y creemos en la vida desde la concepción. Si bien pues está en estudio 4 causales, creo que es un tema que habrá que seguir debatiendo, pero tenemos como prioridad hoy como país ver cómo se genera empleo, cómo disminuye la delincuencia, la violencia que sufre incluso la misma mujer, y el tema de cómo es la mujer maltratada en muchos casos. Es decir, yo creo que hay que también meterle bastante a la educación sexual y reproductiva. Yo creo que es algo muy integral que se habrá de abordar en su debido tiempo, pero creo que el país ahorita tiene como más interés en abordar los temas que le competen más a la población, el bolsillo de los salvadoreños, cómo generar empleos, la seguridad, entre otros, Manuel. Pero este tema también está en parte de las agendas, porque organismos como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, están solicitando a países como El Salvador, porque solo está El Salvador, Nicaragua, Haití, entre las pocas naciones que no tienen excepciones para interrumpir el embarazo en determinado momento. Pero, ¿qué piensan ustedes del debate en sí que se tiene que generar, digamos, en un órgano como la Asamblea Legislativa? Lo que pasa es que tiene algunos vacíos, y yo creo que en Nicaragua sí hay yo me recuerdo en el programa haber tratado, incluso haber hablado con un obstetra nicaragüense, que si ellos permiten una de las causales que está, pues obviamente se está tratando de implementar en el país, y yo creo que habría que analizarlo más detenidamente. Sabemos que a nivel mundial, pues el tráfico de órganos y en sí las clínicas de aborto pues es un gran negocio. Entonces no sé si vendría a abonarle a El Salvador o vendría en detrimento de nuestra sociedad. Muy bien. Otros temas que están en la agenda legislativa, en este momento el debate está centrado también en cuanto a las pensiones. Hay una serie de propuestas que ya están en la Comisión de Hacienda. El debate se dice se va a prolongar por mucho tiempo, y que este es un tema de primera línea que afecta a muchísima gente. ¿Qué piensan ustedes, Luz, como aspirante a un cargo de elección popular, de este tema en específico, el tema de las pensiones y el debate que existe por una reforma integral? Yo creo, Manuel, que no debemos de perdernos, no debemos de desenfocarnos. El pueblo tiene hambre y el pueblo tiene miedo. Creo que ahorita es importantísimo, si bien las pensiones, porque hemos trabajado para ello, porque es nuestro dinero el que estamos dando mes a mes para tener una vejez digna, debemos de enfocarnos en trabajo y en seguridad. Creo que en este momento el país necesita más seguridad y necesita más trabajo. No podemos estarnos yendo por otros lados, porque necesitamos levantar la economía y necesitamos levantar nuestra patria. Y creo que nos corresponde a nosotros, como ciudadanos, hacerlos y ponernos a trabajar en ello. Pero Luz, el tema de las pensiones es un tema de primera línea, considerando a la cantidad de gente que afecta. Está, en debate 5 propuestas, entre ellas está una de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, que es la presentada, por el sector privado. Está otra presentada por el gobierno en 2016, que habla de crear un sistema mixto, y este es un tema, de primera línea, considerando la cantidad de gente que se puede ver afectada, tanto de los jubilados del antiguo sistema previo al de las AFP, como gente que está cotizando en este momento. Definitivamente, no sé a dónde es que nos hemos perdido.
Si los que hemos cotizado sabemos que ese es nuestro dinero, no sé a dónde nos hemos perdido, no sé por qué ahora se está debatiendo eso, si ese dinero es del salvadoreño que ha trabajado y que ha aportado ese dinero para tener una vejez digna. No sé por qué estamos debatiendo eso, no sé de dónde salió eso, si ese dinero no es del gobierno, es del salvadoreño, es el esfuerzo del salvadoreño, es el sudor de su trabajo. Yo creo que también, Manuel, tendríamos que revisar porque si bien la minoría es la que hemos cotizado, y creo que es muy delicado cuando vemos que el gobierno no ha sido muy buen administrador y que venga a administrar nuestras pensiones, estamos en riesgo. Si bien yo creo que se debe revisar para que nosotros tengamos mayor rentabilidad como cotizantes, en ese aspecto sí creo que se tiene que revisar la ley después de los años que hemos visto que ha estado activa. Pero darle mayores recursos al gobierno para ser el administrador es donde yo veo delicado. Ahora ellos han salido también con el otro tema de administrarlo como lo hacen en países de primer mundo como Suecia, por ejemplo, donde los índices de corrupción son bien bajos. Entonces yo creo que es un tema que hay que seguir estudiando detenidamente y sobre todo creo que deberíamos de hacer que más de 30% cotice, porque en el sector informal no cotizan y no están viendo por su vejez. Y el gobierno no puede, y hemos visto sostener a todos los adultos mayores. Si bien se habló en gobiernos anteriores de una pensión de $50 para el adulto mayor, realmente eso no ha sido efectivo. Y sí creo que nuestros adultos mayores, que fueron la fuerza pujante de El Salvador, se necesitan que se cuiden. Y nosotros ahorita necesitamos velar por nuestra vejez. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes del tema de los acuerdos políticos? Se dice a nivel internacional, en informes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, que una de las grandes situaciones que enfrenta El Salvador es la falta de acuerdos políticos. Si analizamos lo que dice el gobierno dice, bueno, que es Arena el problema. Si le preguntamos a Arena, Arena dice que es el gobierno el problema. ¿Qué piensan ustedes que están, bueno, ingresando a esta participación a nivel político? ¿Qué piensan ustedes de este tema en específico, la falta de acuerdos en El Salvador? Yo creo que cuando se ven estancados o cuando se ven que tienen obstáculos, entonces cuando le vienen y le echan la culpa al contrincante. Yo creo que como salvadoreños debemos de unir y ya dejar de estar pensando tanto en el partido, sino que pensar en el bien común de los salvadoreños. Y por eso es que yo te digo, hay un estancamiento político y se necesita renovación. Es que los mismos actores de hace 25 años están gobernando. Entonces, realmente se necesita una nueva clase política. Y yo invito a más personas de la sociedad civil a que se involucren, porque estamos viendo incluso grandes empresarios y profesionales que quieren involucrarse en la política partidaria, y es mi caso, que vengo de la sociedad civil como profesional, como licenciada en comunicación social, a querer aportarle al país, porque realmente bueno, vemos con lástima cómo realmente pues está muy polarizado nuestro país. Ahora bien, y este mensaje de renovación iría incluyendo también al Partido Arena, considerando de que hay gente que tiene ya muchísimos años también trabajando, digamos, en la Asamblea Legislativa, sí. Y vemos, por ejemplo, el caso de Milagro Navas, que va para una 11ª, reelección ahí en Antiguo Cuscatlán. ¿Qué dirían ustedes a la gente en Arena, bueno, que se ha quedado durante muchísimo tiempo en estos cargos? Bueno, yo creo que la renovación tiene que ser paso por paso, es decir, se necesita gente con experiencia. Estamos viendo como dos diputadas como Milena Calderón y también Ana Vilma Escobar, pues están dejando espacios para que podamos nosotros ingresar, si Dios nos lo permite, pero se necesita gente con experiencia en ciertas áreas, y no puede ser una renovación completa, tiene que ser progresiva, pero sí creo que es necesario abrir más espacios para poder empezar, y sobre todo para renovar la fuerza política, en el caso de Arena. Pero, ¿qué le diría usted, Luz, en este momento al ciudadano que nos está sintonizando y digamos que la está escuchando a usted y sus aspiraciones? ¿Qué le diría que haría diferente a lo que ha hecho la clase política en El Salvador en los últimos años? Yo creo que debemos de enfocarnos, como lo dije anteriormente, en el trabajo. Debemos de enfocarnos en la seguridad. Creo que no podemos tener trabajo si no tenemos seguridad, no podemos tener seguridad si no tenemos trabajo. Creo que en este momento debemos de buscar inversión extranjera para poder levantar nuestro país, y debemos de buscar y luchar porque el salvadoreño tenga un trabajo digno, porque el salvadoreño tenga fuentes de trabajo. Nos hicieron miles de promesas con
que nos iban a hacer una, ¿cómo se llamaba lo que dijo? Fábrica de empleos. Una fábrica de empleos. Hemos visto las promesas no cumplidas. Creo que necesitamos propuestas y necesitamos unir no solamente nuestro partido como tal, sino todos los involucrados en este bien común que se llama nuestra patria, El Salvador. Ahora bien, Milena, ¿qué le dirías tú a la gente que está, digamos, viendo cómo estás ingresando a esta participación en la vida de un partido y que estás pues, buscando una candidatura para el 4 de marzo respecto a tu participación y qué harías de diferente al resto digamos, de gente que se ha involucrado en política en El Salvador? Fíjate que yo creo que es importante el hecho de que sepamos los ciudadanos que la Constitución nos respalda y que nos da el derecho de participar. Si bien, como lo mencioné anteriormente, el artículo 72 nos da ese derecho. Y yo creo que como profesionales tenemos que ver qué le podemos dar al país. Si bien yo he sido muy bendecida a través de mi carrera, de mis estudios, ponerlos al servicio de la población. Yo creo que hoy más que nunca tenemos nosotros que venir y no servirse del gobierno, sino que llegar a servir. Yo tengo el ejemplo de mi abuela, que en Venezuela fue una pionera en la política. Ella fue alcaldesa de su ciudad, fue la primera gobernadora en la historia de Venezuela, fue también 15 años diputada del Congreso venezolano, presidenta de la Asamblea Legislativa, la primera mujer lanzada a la presidencia. Ella lo hizo de una forma honesta y honrada. Y esto creo que es es clave, es un ejemplo para mí de saber que sí se puede servir al pueblo de una forma honesta. Yo creo que necesitamos más personas honestas. No estoy señalando a nadie, pero sin embargo, pues yo creo que las encuestas son las que arrojan los números y se necesita una renovación de la clase política. Bueno, nosotros estamos cerrando ya el espacio de la entrevista. Agradecemos, por supuesto, a Luz Fonseca por habernos acompañado. Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación y quedo a sus órdenes. Y bueno, también agradecemos a Milena Mayorga. Espero que no sea la última vez, que podamos estar aquí en más ocasiones y bueno, estamos a la espera de los resultados para ver si pasamos a ser precandidatos para el próximo 23 de julio de las bases areneras. Decirles que vayan y emitan su voto, que esto es muy importante para hacer sólida la democracia y sobre todo la institución de Arena. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente este día viernes. Les invitamos a que continúen con nosotros porque vamos hasta la sala de Noticiero Hechos, donde ya está listo pues, el equipo de conductores para continuarnos informando.